casi sale. ¿Mm? Ya casi sale. Ricardo, no sé.
Bueno, vamos a empezar porque ustedes también tienen clase más tarde. Lo que vamos a ver acá es justamente alguna requisito, podemos decir, para lo que es el curso, ¿no? Siempre es bueno tener algo de verdad en el laboratorio. No se ha puesto ni siquiera de acuerdo en muchos países, ¿no? Algunos dicen patología clínica, otros laboratorio clínico y otros medicina de laboratorio, como ahí en el norte, ¿no? Y definitivamente lo que ahorita está sucediendo es que ustedes van a ver esa situación, de que por el desarrollo mismo tecnológico, las pruebas ya son definitivamente mucho más, vamos a decir, moleculares en términos. Ya no son las pruebas enteras, sino las partículas, ¿no? Pues eso es lo que está sucediendo en la actualidad y eso es lo que ustedes van a solicitar. El manejo definitivamente de la robótica se está haciendo hace mucho tiempo ya, también igual como ciertas especialidades que ustedes conocen. Y una de las pruebas que se está realizando en la actualidad también son las nanotecnologías para hacer el diagnóstico muchas veces de las situaciones virales. Biología molecular que hemos visto en el COVID y definitivamente esto lo va a significar pues toda una, diría una revolución de lo que significa pues el manejo del laboratorio también en estos años. Y recuerde que en el apoyo que se tiene en el manejo de los exámenes de laboratorio y de la clínica, casi podemos decir el 80%, ¿no? Está ahí participa el juego de laboratorio para hacer un diagnóstico más certero. Y una de las cosas es, no se limita solamente a estar dentro de un ambiente de cuatro paredes, sino el laboratorio está ingresado como parte de las especialidades, ¿no? En salud pública, epidemiología, en todo lo que significa diagnóstico que ha habido en la pandemia que hemos tenido y que gracias a Dios por lo menos pero eso no significa no tener la vigilancia, ¿no? Y la vigilancia se realiza a través del laboratorio. Ahora, hay definitivamente muchos conceptos que la idea es no sumarlo, no más allá a la complejidad, porque esto definitivamente se está enseñando esto a nivel de Estados Unidos, por si acaso, a patología, ¿no? Ya un poco le están haciendo la parte introductoria, lo que significa la sensibilidad, especificidad, etcétera, cuándo son exámenes verdaderos positivos, cuándo son verdaderos negativos, variaciones que puede haber. Pero esto es lo que sucede, pero lo vamos a explicar nosotros cuando estemos ya en la práctica para que vean que hay situaciones que se manejan, ¿no? Con respecto a veces los medicamentos que van a bloquear algunos manejos de lo que significa el diagnóstico, por eso hay que tener mucho cuidado. Y la otra es que también la situación de realizar una prueba de laboratorio no es tan sencilla como a veces pensamos, ¿no? Y eso tiene que ver con los minutos. Y hay algunas cosas que también son importantes reconocerlo, ¿no? Por esa razón que esta integridad tiene que darse, porque si no, o cometemos errores, porque también la responsabilidad del laboratorio, y cometemos errores a veces así entre comillas, puede decir, creer totalmente las cosas. Y eso hay que verificarlo. En un solo examen no hace el diagnóstico, por si acaso. Siempre se pide que haya, ¿no? En este caso, que haya un marcaje posterior, un monitoreo posterior, que generalmente puede estar a 3 a 6 horas, en el caso de los hemogramas, y algunos casos puede ser hasta el día siguiente, en las 24 o 72 horas. Ese progreso va a ayudar mucho a veces a hacer el diagnóstico, evitando pues que haya complicaciones del paciente, ¿no? Miren, todos esos datos los conocen los estudiantes de medicina, por si acaso, ¿no? No es una cosa que uno está ingresándolo así por gusto, ¿no? Hay, hay, por ejemplo, en interpretación de las pruebas, que eso nos interesa a nosotros y a ustedes también. Y que hay variables, ¿no? Y en este caso, mencionarles solamente que puede suceder esto, ¿eh? Y una de las cosas que sucede, definitivamente está en estos
situaciones es lo que se refiere, a lo que se refiere, pues, la toma de muestra, ¿no? La flebotomía, dice, toda muestra incorrecta, ¿no? Definitivamente es el lugar de las... Nos ha sucedido, y eso es justamente lo que tenemos que hacer nosotros, no es solamente firmar un resultado en hospitalización, cuando hay un resultado que no lo vemos que sea realmente compatible hasta con la vida, no es que lo coloco yo en la parte tecnológica, el equipo, y luego saco ahí el resultado, que eso se está viendo en los últimos años porque ya no quieren confirmarlo con la lectura. Se está viendo, por eso siempre a ustedes y a todos mis alumnos les digo, no permitan que pase eso. ¿Y qué tiene que haber? El comentario al final, que es lo que han observado. No es el comentario de la máquina, el comentario de él, que está haciendo el procedimiento. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Cuando vemos esta situación, vamos a piso y le decimos, ¿dónde está la paciente? Y vemos que realmente la muestra no la han tomado el lugar correcto. Y podemos encontrar ahí resultados realmente no compatibles, inclusive que son alterados y que no son parte del manejo clínico, ¿no? Que hay hemólisis también lo hay, y esta es una de las cosas que siempre nosotros recalcamos. A veces el temor del técnico, etcétera, bueno, valoró una muestra y a veces no quiere decir, ¿no? Y eso ingresa. Pero ahí está la verificación nuestra, ¿no? De poder decir que estas hemólisis no deben haber, porque va a alterarse muchas pruebas. Catéter, concentración, que hay casos que ustedes van a ver eso, ¿no? Esa pérdida de líquido, deshidratación y la hemoglobina hematocrito se concentran. Y eso también tienen que conocerlo ustedes. Y hay algunas cosas que también sucede, ¿no? No le pueden sacar la muestra y eso no es infrecuente, ¿eh? No lo hemos visto. Entonces digo, ¿sabes? Retírale, que despercante un rato y luego hace. Porque cuando se ha sucedido eso, miren lo que aumenta, nada más, ¿eh? Proteínas, transaminasa, lípidos, colesterol y el fierro. Eso es lo que sucede cuando hay una aplicación prolongada de torniquete, que sucede y es un error netamente laboratorio. Luego también es panela de perfiles y pruebas, ¿no? Que saber que hay que, de acuerdo a la clínica, solicitarle, ¿no? Pero en los últimos días está viendo de que no solamente le piden prácticamente como una batería de cosas. Entre comillas, podemos decir que están pensando que nosotros le damos el diagnóstico, ¿no? Y no es la idea. Esta es una de las cosas que no dejo de recordar, porque muchos de mis compañeros de promoción, muchos de mis compañeros de promoción fallecieron en esta temporada. Muy amigos nuestros. Ahora, para que se den cuenta, muchos de los hallazgos que ustedes conocen no han sido necesariamente patólogos clínicos o microbiólogos, ¿eh? Han sido médicos que querían conocer, inclusive hasta cirujanos, y ya, ¿por qué sucede esto, no? En este tejido, etcétera, y comenzaban a revisarlo, ¿no? Y muchos de ellos, inclusive uno es el Helicobacter pylori, que eso no le he descubierto pues un patólogo clínico ni nadie de laboratorio, sino un médico que quería saber por qué razón había un tratamiento adecuado, pero no había un resultado, ¿no? Y encuentran esta bacteria, que ahorita está comprometida no solamente ahí, sino está comprometida en la arteriosclerosis, sino de problemas. Me parece que hay algo ahí que definitivamente ahora se está conociendo, ¿no? En este momento. Se dan cuenta, las coloraciones, muchas de ellas han sido a veces hasta fortuitas, y algunos sí la han cargado mucho, pero el término es que todo esto ha significado pues de que todo esto se junte, ¿no? Acerca del diagnóstico y nos ayuda a nosotros a manejarlo. Y vemos nosotros que hay, miren, hasta Luis Pasteur, en este caso Charles Fons, la Oberon también, tiene que ver con las estructuras, ¿no? En este caso, tipo de parásito, etcétera. Ahora, acá son dos docentes y conocí a un familiar de acá de Alberto Barton, ¿no? Que ha sido mi profesor. No soy tan viejo, pero fue un familiar de él que lo conocí, también médico. Y tenía los libros, ¿no? Donde él escribía, ¿no? Una cosa impresionante. Es anatomopatólogo. Sin embargo, ha servido mucho, ¿no es cierto?, para la patología clínica del diagnóstico.
Estos son mis profesores, definitivamente, el doctor Rito Serpa, que yo también partió. Ese, quizás en excelencia fue el investigador peruano mucho más exhaustivo, ¿no? Él, y eso para ser investigador debe tener esa perseverancia, ¿no? Él lo tenía. Le sacaba fotografías hasta las cosas que él sembraba. Bueno, no, no a la tercera edad, sino más joven que yo, falleció el doctor. Este es el doctor Náquera que ha estado con ustedes, no sé si en esta promoción, mi profesor también, parasitología. Él es el que definitivamente investigó mucho acerca del Chagas y para trabajo de investigación. Y este es un colega y amigo de muchos años. Él fue el gestor, miren, hace 26 años, de lo que significa ahorita el Banco de Sangre Hemoterápico. Y actualmente está presente, definitivamente, el doctor José Fuentes Rivera, un amigo muy querido mío, siempre nos reunimos, y él, definitivamente, por él y todo ese equipo que estuvo con él al lado, ha podido desarrollar el banco de sangre, ¿no es cierto? El banco de sangre adecuadamente, como hasta ahora se maneja, ¿no? Como hasta ahora se maneja. Ahora, para que vean solamente en términos generales de que hay situación de investigación que se está haciendo. A veces dice, ¿pero qué tiene que investigar acerca de la deficiencia de hierro, de la anemia? En la actualidad, le digo, ya no se sabe qué decir de que la eritropoyetina, una de ellas, no solamente el fierro, ¿no es cierto? Está en el riñón, ahí por ella se conoce la célula NOR, que es la responsable, y los macrófagos no acumulan. Hay algún disparador ahí que permite que esto genere la eritropoyetina. Ahorita ya se conoce. O sea, y esto no lo conocíamos nosotros años anteriores. Trabajos también para el diagnóstico de estos, los brotes que puede haber, etcétera, visuales. Igual, acá situaciones también de manejar otro tipo eh, de patologías que ya, ¿no? En caso parasitario, no solamente el COVID. Y eso tenemos que hacerlo tanto como el parasitólogo o entomólogo y laboratorio clínico, porque esos son pacientes que llegan al hospital. De toda una situación que ahora estaba antes, nos vemos nosotros ahorita con una estructura pues totalmente robótica, ¿no? Y si ustedes ven acá a este lado derecho, van a ver una figura de proteínas obtenidas de diferentes bacterias, ¿no? Este es un sistema, como un espectrofotómetro, igual que se estudia en la parte ¿no? criminalística, que está trabajando esto. Acá le sale el germen, como ustedes ven ahí, y luego sale resistencia. O sea, 24 horas. Y eso definitivamente va a tener que, en Chile ya está definitivamente en trabajo, y eso va a tener que llegar acá, o sea, ya de manera efectiva, y hasta los medios de cultivo van a pasar a conocer la historia, porque esto sacan de frente del líquido biológico afectado. Son pruebas rápidas, y es una de las cosas que a veces se ha hablado mucho de las pruebas rápidas en caso de COVID. Las pruebas rápidas ayudan, es un screening, pero no es un diagnóstico definitivo. Esto ayuda muchísimo. Esto se está trabajando hace muchos años, no es de ahorita. Se hace HIV, se hace serológica, se hace algunos, inclusive el Helicobacter pylori también se puede realizar ahí. Y aparte del COVID, definitivamente, que solamente nos ayuda a nosotros a hacer el progreso, ¿no? IgG y IgM, para ver si hay una respuesta inmunológica. Pero se puede hacer como un diagnóstico previo, sí. Podemos tener un screen de pacientes, porque no todos tenían biología molecular. No tiene nada de extraño ver que también los biólogos son parte de nuestra rutina, ¿no? Que tiene que ver definitivamente a veces con trabajo de investigación. Y esto tiene que verse porque siempre va a haber pacientes con problemas de anemia, pacientes con hemorragia, etcétera, y la suplencia que vamos a ver en estas cosas, las proteínas, y en estos jóvenes están trabajando en esa área, vamos a nosotros también conocerlo, ¿no? Para saber realmente, y lo vemos en una de las cosas a veces, en caso de medicina, ¿no? Cuando se tiene que preparar, ¿qué? O sea, todo lo que significa esa alimentación parenteral. Hay que conocer los productos y qué productos son los más importantes, no solamente a través de farmacia.
Y esto es lo que yo le mencionaba acerca de lo que está viendo últimamente, ¿no? Y esto es lo que está viendo en las revistas, bueno, no nuestras, pero definitivamente son los valores. Pero ¿qué está pasando, no? Y dice, ¿no? Los valores críticos, también conocidos como valores de alarma, mal denominados valores de pánico. O sea, está viendo ya, por ejemplo, un ejemplo muy frecuente, ¿no? Paciente ingresa con un cuadro neumónico, está bastante grave, y comienza su glucosa a subir. O sea, ya no está normalmente en 99, sino ha pasado a 110 y pasa 2, 3 días, está en 180. O sea, ese elemento que antes era solamente para hacer el control de diabetes, ahora se convierte en ¿qué? Un predictor de una mortalidad del paciente. Se ha cambiado totalmente la forma de pensar, ¿no? De ver de ciertas sustancias que tenemos que manejar. Por eso es ahí donde el médico tiene que ser acucioso. Por eso la razón de que ustedes conozcan un poco más del laboratorio, ¿no? Si yo le tomo al día siguiente y eso está subiendo, yo debo estar pensando qué está pasando el paciente. Y el tercer día sube más, hay que buscar en qué lugar está viendo el problema, ¿no es cierto? No solamente neumónico, renal o multiorgánico, y tratar de prever que ese paciente no tenga un desenlace fatal. Pues es lo que está pasando en la actualidad, por eso estamos hablando de esas situaciones. Esto definitivamente es una de las cosas que está llevando a tener la biología molecular más barata, las nanos. A veces me gustaría que acá la parte de ingeniería de la universidad pudiera prepararnos esto, ¿no? O sea, hacemos ahí estos nanos que significan unos poros pequeños que solamente pueden ingresar, ¿cierto? Y dentro de sus paredes se ponen unos antígenos, entonces, o anticuerpos. De esa manera podemos captar qué tipo es. Esto está haciendo en la parte genética también. Eso ya se está manejando, ¿no? Interesante. Como le digo, eso reporta el precio de lo que significa el trabajo de biología molecular. Y hay otras cosas más, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención fue y esto lo leí en una revista miren, hace tiempo, ¿no? En el año 2013, y me llamó la atención porque estaba revisando algo de neurología para las clases y veo que no sabía personalmente que aquí había lo que llamamos vulgarmente, ¿no? La enfermedad de las vacas locas. Y acá hay casos. Y quizás el gran problema que esto no es una revisión que pueda tener cada 5 años, ¿no? O cada año, ¿no? A veces tenemos esto que nos alerta que sí tenemos definitivamente esas enfermedades que supuestamente las tienen en Europa, ¿no? Pero sí lo hay. Y acá, por ejemplo, ya comenzamos nosotros a la metabólica, ¿no es cierto? O sea, todos los identificación de metabolitos y como marcadores. Eso se ha utilizado actualmente en muchas enfermedades. Y una de ellas que vamos a revisar la próxima semana es el aparato renal. Hay muchos biomarcadores. Ya dos de ellos se están utilizando de manera rutinaria. Acá todavía no lo he visto, pero ya se están usando en otros sitios. Y esto significa que una lesión previa a que hay un problema de tipo grave, una insuficiencia renal. Y generalmente en dos tipos de pacientes siempre está trabajando, ¿no? En diabetes y en hipertensión, que son los más frecuentes. Y vemos nosotros acá lo que es identificación de metabolitos bioactivos mediante la metabólica, que es otra de las especialidades que se está manejando. Podemos decir bioquímico, farmacia, etcétera, y en caso de patología también, porque la parte de diagnóstica la hacemos nosotros. Y eso no excluye, también como especialidad, que no conozcamos la parte epidemiológica de ese dicho. Porque esto también nos va a llevar a cabo a decir, ¿por qué va a ser el diagnóstico? Cuando viene un paciente en emergencia, y esto ya es una rutina, ¿no? Y recuerdo ahí estando yo en laboratorio de emergencia, nos llegaba pacientes cada semana, ¿no? Y dice, ¿dónde vienen? Es un diagnóstico probable de una malaria, ¿no? O dengue. Entonces van y ven al paciente, está con fiebre, viene de Iquitos, y se le hace su prueba, ¿no? Las pruebas que se puede hacer es malaria, no dengue. Entonces, si malaria sale negativo, entonces dengue. Y si malaria sale positivo, es este. Porque puede también estar dengue, es otra cosa, ¿no? Pero era una forma entonces de saber de dónde viene y qué patología puede tener. Aunque ahora ya muchas enfermedades como el dengue ya están en nosotros, ¿no? Pero por lo menos la más frecuente está todavía en la parte oriental de nuestro país, ¿no? Pero eso también es parte de nuestra rutina de manejo. Y aquel que va a hacer infectología, igual. Aquel que va a hacer epidemiólogo, igual. Aquel que va a hacer medicina interna, igual.
tiene que conocerlo, ¿no es cierto? Para darle un buen tratamiento a esos pacientes, ¿no? Diseño de función, ensamblaje, etcétera. Imagínense lo que es biología molecular, ¿no? Es algo complicadísimo. Felizmente los equipos han ayudado mucho a hacer el diagnóstico de esto, porque antes era definitivamente hacer la corrida, separar esto, mezclar las cosas, era como un HIV antiguo. Yo recuerdo cuando empecé en esto de las pruebas inmunológicas, una de las pruebas que fuimos a ver era justamente sobre el HIV. La prueba de ELISA demoraba 3 horas. Un procedimiento, porque era engorroso, ¿no? Yo de verdad que a las 3 horas ya estaba durmiendo. 3 horas. Actualmente esto lo metes a las máquinas y en 45 minutos está. O sea, ya no hay el procedimiento manual que hacíamos nosotros. Era bastante pesado, definitivamente, para poder manejarlo. Y eso lo decía el instituto, ¿no? Entonces, uno lo ve, todo esto es lo que ha cambiado. Nuevamente acá la nanoscopía también, dice, con fluorescencia. Vamos a ver qué cosa hay. Acá en el aparato de Golgi están acumuladas ciertas sustancias equívocas. Acá hay un MR, ¿no? Etcétera, micro ARN, y podemos observarlo. Eso está pasando ahorita. Eso va a entrar ya al trabajo de ustedes. Justamente por eso es advertirle, ¿no? Porque esto de acá, mire, esta es una revisión del 2017, ¿eh? En Nature. Entonces, no es una cosa que estamos fantaseando, ¿no? Sino ya esto se está trabajando. Por eso que cuando se pide un examen, inclusive hasta parte inmunológico y biología molecular lo tienen en 45 minutos, no como nosotros tenemos que esperar 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay toda esa infraestructura tecnológica para hacerlo. Igual, la proteónica, igual que estamos viendo ustedes acerca de esto, ¿no? Es parte de esa novedad, ¿no? Ahora, este es algo que definitivamente conocerlo y lo vamos a volver a visualizar en la parte teórica, pero aquí hay algo que también tenemos que aprender todos, ¿no? Y este es un apoyo, este es un solicitud de análisis, para que se den cuenta, ya no son 3 o 4 cosas. Entonces, ¿cómo? Y ese es el gran problema, les digo, porque como en el hospital, no solamente iba la Ricardo, iba otras universidades, incluyendo la de San Marcos, etcétera. El problema grave era qué cosa marcar, PPD. Y como el médico siempre le pide, anda, pide tal cosa, le dicen entonces, y no, y eso lo sabemos, ¿no? Pero el que está asumiendo esa responsabilidad, precisamente lo que es marcar es el interno. Entonces uno se pone a pensar a veces, me han marcado así, ¿no? El perfil, el perfil, ojalá pueda verse acá, bueno, hacia arriba, para mí es a la izquierda, quizás ustedes para la derecha, donde están nombres, esas cosas, abajo dicen los perfiles, perfil renal, perfil de tiroides, qué sé yo. Pero ¿qué me hacían? Marcaban el perfil y luego marcaban individualmente las cosas, no había necesidad. O me reiteraba así, si me piden un hemograma, me comenzaba a marcar hemoglobina, hematocrito, recuento, no había necesidad. Y eso es porque definitivamente hay que aprenderlo, ¿no? Igual que nosotros hemos aprendido, igual tienen que aprender ustedes. Va a haber una práctica exclusivamente para eso, ¿no? Lo que solicitan ustedes, examen en pacientes de emergencia. Y van a utilizar este tipo de archivos. ¿Qué más? Que es solamente importante. Para que se den cuenta, esto solamente es el complete, dice, ¿no? Contaje de células, que se yo, reporte. En este caso, ¿no? Esto de ahí se maneja en el laboratorio de estudiantes en Estados Unidos. Aquí también hay otro. Es un ejemplo. Ahorita es mucho más todavía complejo. Entonces, el estudiante que está en premédicas, o sea, está en el curso de ser médico, tiene que conocer todas las situaciones de manejo tecnológico, técnico y laboratorio. Quizás nosotros no hemos podido llegar todavía a eso, pero es importantísimo para que vean las variancias. Ahora, esto para mí sí es una cosa interesante, ¿no? Y para terminar, ya nos falta poco. Acá, por ejemplo, tengo un examen de microbiología, ¿no es cierto? Acá tengo análisis. ¿Qué es lo que se va a solicitar a ustedes, ¿no? A cada uno de ustedes? Justamente que hay una situación que a veces decimos, este paciente tiene una orina
¿no es cierto? Amarillo, turbio, le van acá. Está negativo, no hay nada, solamente hay Matías sí tiene Maturia, y con eso nos quedamos. ¿Cuál es la integridad de todo esto? ¿Cómo viene? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué edad tiene? Eso revisamos, pues, no es una situación que vamos ahí abajo y solamente es un hematuria. Luego viene que aquí en el color nada más, se lo digo, y dice color amarillo, ¿no? Pero acá, si ustedes ven, ¿qué dice? Hematía de 50 a 100. ¿Qué pasó? Y a veces dejamos y se acabó el asunto, ¿no? Yo sí le diría, en primer lugar, porque esto lo ve primeramente el tecnólogo, lo revisamos, es decir, muéstrame la orina. Este es amarillo, no es color más o menos naranja, es hematócrito. Porque estás hablando que es prácticamente normal y sin embargo tiene 100, 500, 50, 100. Eso tienen que revisar ustedes. O sea, no se pueden confiar solamente en el hecho de tener entre comillas, un resultado ahí, ¿no? Pero ligeramente turbio, cuando esto de acá debe ser transparente. Mira una cosa muy sencilla que lo van a revisar ustedes, ¿no? Cuando digo ligeramente turbio, tiene que ver presencia de proteínas, presencia de células, presencia de gérmenes, presencia de cristales, presencia de otro tipo de estructura, como es el caso de la trichomonas. Eso da la turbidez. Entonces, cuando yo veo ligeramente turbio, me ponen acá turbio, yo estoy pensando todos los elementos que puedo encontrar. Y si no encuentro, esta orina está mal hecha. Porque la turbidez lo tiene que dar, todos esos componentes químicos, que en el caso de las proteínas y el resto. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente. Ahora, estamos en el pH, a veces, el pH realmente lo que se está trabajando ahorita es, el pH es un elemento de defensa del paciente. Hay un reporte en Argentina que se menciona que pacientes con un pH de orina, sí, miren, pH de orina alcalino, paciente de UCI, riesgo de un cuadro séptico. Y ahí colocan enterobacterias, porque no hay defensa. Y recuerden ustedes que estos pacientes que están en UCI, por no decir el 100%, están sondeados, ¿no es cierto? Entonces hay una apertura ahí. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que nos está informando algo aquí. Entonces, ¿qué cosa en el examen va a ver, no? Y miren acá, bueno, yo veo, aunque acá le estoy señalando las cosas de la orina, pues le presento la orina, por eso justamente quería que pudiéramos estar todos, ¿no? El color de la orina, al aspecto, el pH y densidad, es una parte de la parte física, ¿no? Luego la presencia de esto. No necesariamente recuerden que el cuerpo cetónico me está diciendo que es un diabético, ¿no? Por si acaso. Y eso a veces la mayoría me dice, no, es diabético. No, el cuerpo cetónico no es decir que está diabético. ¿Y por qué? Porque hay casos en los cuales hay cuerpos cetónicos, no les digo podemos decir fisiológicos, ¿no? Y eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Yo encuentro una orina de color de orina ámbar, voy a encontrar bilirrubina. Yo encuentro bilirrubina y no encuentro una orina ámbar, eso está mal hecho. Es simple. Luego tienen ustedes la hemoglobina, nitritos y esterasa, ¿no es cierto? De la presencia que hay ahí. Hemoglobina. Recuerden que yo tengo hemoglobina ahí y no tengo hematíes en el sedimento, esto es hemoglobina. Tengo que descubrir, paciente, ha sufrido un trauma, ¿no es cierto? O tiene una hemoglobina paroxística nocturna, ha habido hemólisis ahí, etcétera. No encuentro hematíes. Pero si tengo hemoglobina y tengo hematíes, sí, yo confirmo que hay una hematuria. Es parte de la hematuria. Y vamos a encontrar ese tipo de cosas, lo van a encontrar ustedes. Y otras cosas también son y todas estas cosas tienen que estar mencionadas en el informe de laboratorio. Y como le digo, seamos acostumbrados a colocarlo, pongo en la máquina y se acabó el asunto, no es así. Porque al final nos confunde, ¿no? A cada uno, sobre todo la parte clínica. Ahora, en el caso de los hemogramas, igual, edad y sexo, es importantísimo. Y una de las cosas una de las preguntas, y lo estoy considerando ahora, porque ojalá no lo olviden, es la calificación de la anemia, ¿no? Cuando digo calificación de anemia, todo se va a hemoglobina y hematocrito. La calificación de anemia no solamente me da esto, me da
me da también los hematíes, me da ¿qué? Las constantes corpusculares, y me da también, ¿qué? Acá está, el ADE. Me está diciendo, este es anisocitosis grande, ¿no? Etcétera, o microcitosis. Entonces, todo esto de acá me está dando una prevención de una anemia carencial, una anemia ferropénica, eso es lo que, y eso tenemos que tenerlo, pues, porque es una unidad de todo esto. Y las dos últimas, plaquetas y el valor de volumen plaquetario, volumen medio plaquetario, son importantísimos actualmente. Se está trabajando mucho por el último, ¿no? No solamente en sepsis, cuadros sépticos, pasos trombóticos, y también en algunos casos del cáncer. Pero se está manejando mucho esto, sí, y hay una comparación entre ambos, plaqueta y BPN. Tienen que realizarlo, sí, porque esto está ahorita en el cuadro de los exámenes laboratorio, hemograma automatizado, y está todo eso. Y luego en la fórmula, ¿no? Una de las cosas que definitivamente les comento nada más, no es una situación, pero que conozco conocerles, cuando un hemograma es un proceso agudo y cuando el hemograma es un proceso crónico. Los procesos agudos tienen que ver con la neutrofilia generalmente. Los procesos crónicos tienen que ver con los mononucleares, linfocitos y monocitos. Puede ser leucocitosis o leucopenia. Entonces, son cosas que son importantes. Uno de los hemogramas que quizás, creo que es el último, un hemograma que había un comentario, ¿no? Dice granulaciones tóxicas. Muy bien, paciente con granulaciones tóxicas. Veo la edad. Y cuando veo la edad, digo, no, este paciente tiene más de 70 años. ¿De dónde está? ¿Está en emergencia? ¿No está en la UCI? Ah, muy bien. De frente, en la cabeza médica tiene que ser, este paciente está sondeado. Entonces, ¿de dónde puede venir esta infección de este paciente que puede poner grave? De la orina. O cuadro respiratorio. Porque muchas veces está con esto y se aspira, ¿no? Él mismo aspira su propia secreción, ¿no? Entonces, y como está ahí, entre comillas, en reposo, sufre. Entonces, uno tiene que comenzar a descubrir cuál es la primera medida de un paciente séptico, sea cual sea. Hay una prueba que se pide así, el hemocultivo. El hemocultivo. El hemograma se acompaña, no digo que no, pero el hemocultivo es vital, porque en esos pacientes que son de este tipo, que están con compromiso, etcétera, hay que saber de dónde vienen, ¿no es cierto? Pero como no se sabe muchas veces, sabemos que el germen ha ingresado por la sangre y tenemos que captarlo y hacer la parte de tratamiento empírico, ¿no? Hasta hallar el resultado. Tienen ustedes eso. Entonces, si es una persona de edad, está sondeado, está en UCI, ya sabemos de dónde puede venir la cosa. Si es un recién nacido, podemos empezar siempre el tipo de parto. Si es una gestante, si el parto ha sido complicado o no, ¿no es cierto? Entonces, cosas como esa. Si es un recién nacido con anemia, yo tengo que descubrir si esa anemia es producto de qué, de una incompatibilidad. Hay que hacer grupos sanguíneos. Entonces, la idea justamente está en eso, ¿no? Es lo que tenemos que manejar con ustedes también. Yo creo que hasta ahí nomás lo dejamos, pero eso es lo que quería yo mostrarles, ¿no? Y esto se tiene que ser reiterado en todo lo que significa los trabajos, tanto, como yo le decía, va a haber el examen con la teoría, preguntas de teoría, va a haber preguntas de la historia clínica. Generalmente la historia clínica siempre fijamos en los exámenes de laboratorio, va a haber preguntas de estos de acá, o sea, de los resultados individuales, va a haber, igual que como le menciono ahí, califiquen usted la orina. Nosotros pensábamos hacer con una sola muestra y que nos haga todo el relato y las posibilidades diagnósticas, ¿no? Porque acá yo puedo decir, si tengo una hematuria, tengo que ver, pues, uy, este es hombre, ¿no es cierto? No es mujer, 24. Ah, ¿cuál es la primera idea? Mujer en tiempo de regla. ¿Mm? O tienes otra patología tipo, ¿no es cierto?, en tipo ginecológico. Pero la mayoría de veces es así, ¿no? Y el médico a veces quiere saber si hay una infección. Pero una infección aquí es difícil, pues, pero lo mandan, ¿no? Y me dicen, no, el doctor quiere saber si tengo leucocitos. Pero tienes ¿y qué tienes? No, que terminó mi regla, o estoy empezando mi regla, o recién haya terminado. Y es lo frecuente. Pues todo cambia, pues. Entonces, esa es la forma como tenemos que interpretarlo, ¿no? Y también va a haber de laboratorio,
por lo menos las pruebas más rutinarias va a estar también en el examen, ¿no? Como yo le mencioné al grupo que estoy teniendo a cargo, y para todos también es, yo hago repaso antes del examen, por si acaso. Aquel que no está, ya pues, ¿no? Segundo, va a haber, de esos trabajos de laboratorio, va a haber preguntas. Y no es para marcar. Quizás van a ser 3 o 4 preguntas para marcar. ¿Ah? El resto es para que piensen, igual como estamos mencionando aquí, y den su diagnóstico. O sea, esa es la forma como queremos que ustedes puedan valorar toda esta información, porque al final lo van a tener definitivamente como una rutina ustedes y van a tener más seguridad en las cosas que están haciendo. Es lo que deseamos realmente, y ya como estamos en hora, dice que tienen clase, hasta aquí nomás lo dejamos, ¿no? Y espero que mañana también ustedes tengan poder compartir también con la doctora Cintia Márquez, que va a tener la primera clase de la especialidad. ¿Ok? No sé si habrá alguna pregunta, si no, nos despedimos. ¿Ok? Entonces, buenas tardes y adelante. Nada más. Estamos para servirles. ¿Ok? Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Ok. Gracias, doctor. Yo diría gracias a ustedes, ¿no? Porque si no, no sé, gracias.